Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Pero muy buenos días, bienvenidos a todos a otra edición de Cocinemos Juntos. Con ustedes, yo, Gabriel Bar, voy a estar acompañándoles en nuevamente nuevas preparaciones, nuevas recetas. Arrancamos este mes de enero ya en estos días justamente con preparaciones light, y a medida que vamos avanzando vamos a ir subiendo un poco el tono de las recetas. Hoy te traigo una preparación clásica, son los famosos canelones, pero te voy a enseñar cómo hacer la masa de crepes también, que es súper fácil, una pavada hacerlo. Podemos hacerlo con licuadora, con mixer, incluso a mano. Pero para eso te voy a pasar la lista de ingredientes que tenés que tener en cuenta para poder hacer esto. Súper fácil, rápido. Acá va la lista de ingredientes. Para los ingredientes necesitamos 100 gramos de harina, 2 huevos, 250 ml de leche, 25 gramos de azúcar, 200 gramos de jamón, 200 gramos de queso mozzarella, un mazo de albahaca, 150 gramos de queso crema, 100 gramos de aceitunas verdes, 200 gramos de crema de leche, cantidad necesaria de nuez moscada, almidón de maíz, pimienta, aceite para engrasar y sal, cantidad necesaria. Buenísimo, todos ingredientes súper básicos que sí o sí tenemos en casa. Y vamos a arrancar ya con la preparación de la masa de crepes, que en realidad es una masa que lleva 4 ingredientes muy básicos: leche, huevos, harina, sal, ¿sí? Y también puede llevar un poco de materia grasa, puede ser aceite como puede ser manteca. Preferentemente siempre usen manteca, que aporta mucho más sabor a la preparación. Bueno, arrancamos con la leche. En este caso yo les voy a mostrar cómo hacerlo en licuadora, que es la forma más fácil y en la que menos te llegas a estresar, porque ¿cuál es el mayor problema que podemos llegar a tener con esta preparación? Que se grume. ¿Qué quiere decir eso? Que la harina no se termine de disolver como tenga que disolverse en la leche, entonces justamente se formen grumos y no consigamos la consistencia necesaria. Bueno, agrego la leche, también voy a agregar huevos, voy a agregar 2 huevos para esta preparación y voy a empezar a trabajar la masa. Agrego los huevos, voy ahora a agarrarme una cucharita para poder justamente trabajar esta preparación. Donde tengo una cuchara por acá. Acá, esta misma cuchara la voy a usar. ¿Qué voy a empezar a hacer? Voy a empezar a licuar todo esto, y a medida que voy licuando voy a ir agregándole la harina. Destapo y voy a ir agregando la harina. ¿Qué pasa? Justamente con ayuda de la licuadora, ya que tiene los dientes que va triturando la harina, va haciendo esta mezcla, me ayuda justamente a evitar el problema de los grumos. Entonces voy agregando la harina a medida que vaya consiguiendo una consistencia cremosa. ¿Qué punto queremos? Tiene que dar una consistencia como el de una mayonesa, por decirlo así, para que tengan más o menos una idea, ¿sí? Va batiendo y va quedando, puede verse acá, una consistencia bastante espesa. Una vez que tenemos eso, le damos un último giro, apagamos la máquina y vamos a retirar la mezcla. Tenemos un bowl y acá van a poder verlo mucho mejor. Dispongo la mezcla acá y van a ver cómo queda bastante espesa, muy cremosa la preparación, que es justamente lo que necesitamos. Entonces dejo esto a un lado y lo trabajo por acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta preparación tenemos que sí o sí dejarla descansar. ¿A qué me refiero? Tenemos que dejar que la harina se hidrate. Por más que la harina ya haya trabajado, ya se haya mezclado completamente con la leche, nosotros tenemos que dejar que esta masa todavía tenga un descanso. ¿De cuánto tiempo? Por lo menos unos 15 a 20 minutos, y lo hacemos en la heladera. Lo dejamos descansar en la heladera, entonces la harina se hidrata, va a espesarse un poco más, y en ese punto nosotros vamos a saber si le agregamos un poco más de leche o si la dejamos en el punto en el que está. ¿Qué hacemos con esto? A esto le vamos a agregar, ahora mismo le vamos a poner una pizca de azúcar y una pizca de sal. Esos 25 gramos que pido de azúcar es para esto justamente. ¿Por qué le ponemos azúcar y sal? Porque es una masa neutra, es una masa que podemos usar tanto para dulce como para salado. Entonces ustedes tranquilamente pueden llegar a agregarle un poco más de sal, como pueden ponerle un poco más de azúcar.
Con esto ustedes pueden hacer los famosos crepes de dulce de leche, pueden hacer incluso, bueno, en este caso vamos a trabajar una preparación salada, pero básicamente se utiliza para prácticamente todo. Incluso esto es lo que se utiliza para hacer las lasañas rápidas. O sea, ¿de qué modo? En vez de tener que hacer la masa de pasta que lleva huevo, harina, aceite y es un poquito más costosa, entonces trabajamos solamente con esta que es mucho más económica. Bueno, mientras yo voy dejando esto, voy ordenando mi estación, te tengo que hablar de Granopar. Granopar, una industria que nos trae calidad a nuestra mesa. En busca de la excelencia ofrecemos productos frescos a base de harina de maíz. Tenemos muchas preparaciones como masa de sopa paraguaya, masa de vellú, masa incluso de chipa de almidón. Todo lo que quieras y necesites, contactar con Granopar, que ellos se van a ocupar de acercarte todo eso a tu mesa. Todo eso, hacelo al 681-397. Bueno, ahora vamos a ponernos a trabajar más que nada con lo que va a ser el relleno. El relleno, elegí lo más rápido y fácil y lo que nos gusta siempre a todos, que es un relleno de jamón y queso. Ahora, normalmente estos rellenos se trabajan ¿de qué manera? Se corta el jamón, se corta el queso y esto se mezcla con una salsa blanca que normalmente funciona para pegar todo, para que todo el relleno quede junto. Bueno, te voy a mostrar un truco para no tener que preparar, para ahorrarte el estrés de preparar esa salsa blanca, de conocer el punto y hacerlo con un queso crema. El queso crema es lo suficientemente espeso y denso como para unir todo y después poder armar el canelón y mandarlo al horno. Mientras voy preparando mis cosas, te tengo que hablar de Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción. Jack y Pangao, la dupla destructora de grasa, destruye de verdad la celulitis y la obesidad. Te da un abdomen de acero. Jack y Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesora Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, vamos a dejarlo acá, vamos a un corte, a una breve pausa y yo ya voy arrancando con el relleno, pero sin antes mostrarte todos los pasos después. Ya volvemos. Como todos los días tenemos sí o sí un material que te va a hablar de algo que estemos trabajando en la cocina. En este caso de los crepes. Estamos hablando de una preparación que es muy versátil para prácticamente cualquier tipo de adaptación. Entonces te preparamos un material para que más o menos te des una idea de qué tantas cosas puedes llegar a hacer con las crepes. Los crepes son una receta europea de origen francés hechas con harina de trigo, con la que se elabora una masa en forma de disco. Se sirve habitualmente como base de un plato o postre aplicándole todo tipo de ingredientes, dulces o salados. Los ingredientes para el relleno son muy variados, se pueden rellenar casi de cualquier cosa a gusto y a elección de quien lo prepare. Pueden usarse tomates secos, aceitunas, espinacas gratinadas con bechamel, zanahorias, frutos secos, miel de abeja, yogur, queso parmesano, mozzarella, entre infinidades de opciones. Los crepes dulces, al prepararse principalmente para postres y meriendas, suelen rellenarse con chocolate, caramelo, mermeladas. Por su parte, los crepes salados se preparan como entrantes o platos principales y se rellenan de otros ingredientes como verduras, queso, pescado, además de agregarle especias aromáticas. Buenísimo el material, como siempre, muy completa la información y bueno, más o menos ya tiene una idea más específica de lo que son los crepes. En este caso nosotros ya tenemos lista la masa, como les dije, es dejarla hidratar, que la masa descanse, que justamente no trabajarla tanto una vez recién elaborada. Entonces, bueno, esto lo tenemos por un lado, descansando, así que es la misma masa que habíamos hecho hace un ratito. Por otro lado tengo en un bowl, vamos a empezar a trabajar el relleno, que en este caso es de jamón y queso. Compro o consigo las fetas de jamón y las voy a cortar en tiras, ¿sí? Que es la mejor manera de también generar volumen. ¿Qué pasa? Si nosotros picamos esto de manera en cubitos o en piezas mucho más pequeñas, ¿qué pasa? Disminuimos mucho el volumen del relleno y lo que nosotros muchas veces queremos es lo contrario, queremos generar volumen, queremos justamente que sea un relleno mucho más cargado, que el crepe se vea mucho más gordito, entonces justamente apetece mucho más a la vista también y ayuda a llenar el estómago. Bueno, tenemos todo el jamón cortado, lo ponemos en un bowl y ahora vamos a agregarle el queso. Acá tengo queso mozzarella, la misma cosa. Bueno, el queso, independientemente de la forma de lo cortes, sí o sí se va a terminar
derritiendo, sobre todo si es un queso blando como el mozzarella, que particularmente tiene esa característica, que tiende a derretirse y buscar por dónde escapar. Pero igual nosotros, la forma en la que vamos a preparar esto va a ser bastante básica. Vamos a mezclarlo con un poco de queso crema, vamos a darle un toque fresco con un poco de albahaca, sal, pimienta, nuez moscada. Y después, entonces, cuando mezclemos todo, va a tener la consistencia necesaria para poder disfrutarlo. Tenemos también un poco de aceitunas. Entonces vamos a agarrar las aceitunas. Ustedes pueden reemplazar tranquilamente este relleno. Este relleno tenemos aceitunas verdes, ustedes pueden usar negras, pueden dejar de usar las aceitunas si quieren. Como decía en el material, también pueden usar tomates secos. Ustedes pueden cargar con lo que quieran. Yo simplemente les estoy mostrando la manera más rápida y fácil de por ahí zafar una situación en casa, de qué puedo preparar, qué hacer con crepes si nunca lo hice. Bueno, esta es la opción que tienen. Entonces tenemos un poco de jamón, un poco de queso, las aceitunas y acá tengo un poquito de hojas de albahaca. Entonces me agarro un poco de hojas de albahaca, las corto también y agrego en el relleno. Ahora, ¿qué es lo que les había contado al principio? ¿Cómo vamos a hacer esto para que quede todo amalgamado, todo ligado? Usamos queso crema. Es la manera más rápida y fácil de que esto quede bien pegado. Voy a ir incorporando esto, me ayuda una cuchara. Mientras voy haciendo esto, te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par, productos frescos y de calidad todos los días a tu mesa. Estamos hablando de productos como harina de maíz tipo de primera, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para ambeyú. Todo lo que quieras y necesites, consultar con Grano Par. Garantía de calidad al 681-397. Bueno, acá vamos a meter un poco de mano y empezar a incorporar todo hasta que quede todo bien pegado. Justamente en eso nos ayuda el queso crema. Va a ayudar a que toda la preparación quede bien amalgamada y no se quiera separar nada después a la hora de la cocción. Esto pueden hacerlo con pollo, pueden hacerlo con carne, pueden hacerlo con cualquier proteína, incluso pueden hacerlo solamente de verduras. Por ejemplo, pueden hacerse unos tomates asados con unos morrones también quemaditos. Le agregan un poco de cebollas que estén caramelizadas o salteadas. Le agregan también un poco de zucchini o berenjena. Todo trabajado de ese modo y en vez de tener que prepararse una bechamel, lo ligan con queso crema. Y si quieren hacerlo light, un queso de crema light tranquilamente puede también sustituir a este producto. Lo que nosotros buscamos es algo cremoso que justamente cumpla la función de pegar todo. Ahora, ¿pueden ponerle huevo? Sí, también podemos ponerle huevo, pero corremos el riesgo de que esto quede muy líquido, entonces no se termine de tomar buena forma a la hora de armar. Bueno, me voy a lavar las manos y ya vuelvo para acá. Nos enjuagamos rápido las manos y seguimos. Bueno, te tengo que hablar de Dismar. Dismar, la poderosa dupla y mejor opción. Jackie Pangao, la dupla destructora de grasa, destruye de verdad la celulitis y ataca la obesidad. Además de eso, te da un abdomen de acero. Jackie Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita a tu asesora Dismar Salud y Cultura, call center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, me voy liberando acá de todas las cosas que ya estuve utilizando. Me libero del jamón, que me sobró un poquitito. Pero voy a conservar el queso. El queso, recuerden que lo podemos utilizar después para poder hacer, ponerlo por encima de los canelones. Entonces justamente tenemos un gratinado también. Por otro lado, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar la salsa, que es lo que voy a poner por encima de la preparación. Tengo un poquito de crema de leche. Me ayuda acá en una cuchara. Tengo la crema de leche. A esta crema de leche, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle un toque, vamos a trabajarla un poquitito, justamente para poder trabajar después lo que va a ser la presentación del canelón. Tengo un poco de crema, le agregamos, la empezamos ya a calentar, que se funda bien la crema y a esto la vamos a trabajar un poco. ¿Qué le vamos a poner? Un poco de nuez moscada, que le queda súper bien la nuez moscada a la crema de leche o a la salsa bechamel. De hecho, es un clásico de ese tipo de salsa, que es la salsa blanca. Sí o sí lleva un poco de bechamel, de nuez moscada, quiero decir. Un poquitito de aceite de oliva también para que tenga gusto. No se preocupen por el agregado de aceite, porque en realidad nosotros vamos a ligar esta salsa. ¿Qué quiere decir ligar? La vamos a espesar. Vamos a hacer que todos los ingredientes que están acá adentro se puedan juntar sin problema. ¿De qué modo? De la manera más fácil que hay es trabajando con almidón. En este caso, almidón de maíz. Lo que hacemos es lo siguiente: vamos a agregar
una cucharada de almidón. Necesito acá, una cucharada o con un tenedor. Agregamos un poquitito y mientras la crema de leche va hirviendo, va tomando temperatura, este almidón le vamos a agregar un toque de agua, muy poquito, más que nada humedecer. Entonces, una vez que humedecemos esto, bajamos un poco la temperatura de la crema que está hirviendo ya, lo disolvemos y al disolverlo dentro de la preparación que esté hirviendo, esto no solamente puede ser crema de leche, puede ser también puede ser un caldo, puede ser un fondo, puede ser cualquier salsa o cualquier preparación que por ahí nos quedó muy vistoso el aceite o la grasa. Bueno, acá el almidón se ocupa de ligar todo. Vamos agregando en forma de hilo, despacito, y revolviendo. Se van a ir dando cuenta que se empieza a espesar. Entonces la reservamos así a la salsa. Al toque que ustedes agreguen el almidón va a empezar a espesarse la preparación. Si les queda muy espesa, ¿cómo lo hacen? Le agregan un poco más de leche y termina la cuestión. Bueno, mientras yo voy ordenando acá, tenemos que ir a una breve pausa y después ya te muestro cómo hacer los canelones y después cómo armarlos. Armarlos, ponerles la crema encima y llevarlos a gratinar. Todo eso en un ratito. No te desprendas del televisor. Bueno, ya en la fase final, ya en lo que es prácticamente simplemente armar, o sea, más que nada, hacer la masa y después armar. Yo ya tengo dos hechos acá porque les quiero mostrar justamente rápido y fácil cómo se hace, pero no sin antes mostrarles cómo hacer la masa. En este caso yo tengo la sartén, está caliente, ¿sí? Está bastante caliente. Esto hay que trabajarlo con fuego bastante fuerte o fuego muy suave. Cualquiera de las dos opciones es válida. Solo que es preferente, si tenés que sacar mucho rápido, lo haces con fuego fuerte. Un poquito de aceite o manteca preferentemente, sí o sí algún medio graso. Enmantecamos o aceitamos bien la placa. Una cucharada de la crema, de la masa, al medio y del medio partimos para todos los lados. ¿Sí? Vamos corriendo toda la masa hasta el punto que quede en la forma que nosotros busquemos. En este caso me faltó un poquitito más de masa por este lado para que quede perfecto. Pero ven cómo, no sé si la cámara llega a enfocar, ven cómo va cocinándose rápidamente y lo que está crudo va encogiéndose, va quedando todo en el medio. Esto es bastante rápido, ven cómo se despega la cantidad de grasa que tiene. Entonces ahí, los damos vuelta. Y terminamos, aseguramos la cocción. Esto no tiene que tomar tanto color, no tiene que dorarse mucho porque si no cuesta después a la hora de armarlo. Entonces ahí, tiempo, sacamos. ¿Ven? Súper rápido, súper fácil. ¿Ven cómo queda? Tiene que quedar así. Una masa blanquecina, bastante suave, como para poder cargarlo con lo que queramos sin que se rompa. Bueno, en ese caso ya hablamos del relleno. Vamos a trabajarlo ahora mismo. Tengo la mezcla de queso, jamón, aceitunas, albahaca con queso crema también. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ponerlos, acomodamos todas nuestras masas una encima de la otra. Vamos a trabajar esta chiquitita que hice, vamos a dejarla a un lado y vamos a hacer con los otros dos, salieron mejores. Entonces ponemos el relleno en el medio, lo asentamos bien en el medio, tiene que quedar bien ordenadito para que todos los canelones o todos los rolls sean exactamente iguales. Entonces todos comen la misma porción y nadie se queja después. Bueno, ponemos ahí, bien cargado. ¿Y cómo lo hacemos? Acá, cerramos el primero, o sea, cerramos los extremos. Una vez cerrados los extremos, cerramos como si fuera una lengüita y terminamos de cerrar el sobre. Ahí está. Este, por ejemplo, me quedó un chiqui más dorado, ¿sí? Pero es un color todavía aceptable. Lo que no tiene que quedar es mucho más oscuro. Más de esto no es recomendado, ¿sí? Entonces, esa es una manera de armarlo. La otra forma que podemos armarlo también es sin hacerle el cierre a los costados. Pero, ¿qué pasa? Si estamos trabajando con un relleno que tenga queso, o en este caso queso crema, y nosotros queremos llevarlo al horno, ¿cuál es el problema que podemos llegar a tener? Que se escapen las preparaciones. O sea, ¿de qué les hablo? De hacerlo así directamente, acá, y cerrarlo así, dejando todo esto liberado.
Eso es lo que no nos conviene tanto porque, como les digo, si estamos trabajando rellenos con queso, se va a escapar. Además de que esto queda mucho más prolijo, te ayuda también a trabajar lo que es el tema de las porciones y tenés menos problemas con eso. Además queda todo bien relleno ahí. Ahí un giro, recuerden, cerramos los extremos, todo al medio, hacemos el giro. Ahí está, ¿sí? Súper fácil, súper rápido. La masa, ven, esta es la masa que recién hice. Ya se enfrió, se enfría súper rápido. Miren cómo yo la aplasto en el puño y queda otra vez normal. Esa es la textura que tiene que tener. Tiene que quedar una masa bastante flojita como para poder jugarle como sea. ¿De qué otra manera se puede rellenar esto? De esta. Agregamos el relleno, lo aplastamos bien, lo distribuimos bien por toda la masa y vamos a hacer sobrecitos o paquetitos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahí lo doblamos acá al medio. Vamos a doblarlo de este lado. Lo doblamos acá al medio, aplastamos bien, distribuimos el relleno como si fuera una empanadita y acá otra vez al medio, como si fuera una servilleta. Y ahí nos quedan paquetitos. Lo que hacemos es perfilarle un poquitito el corte para que quede mucho más prolijo. Ahí está. Entonces tenemos dos formas, ya conocen ahora dos formas para justamente armar esto. Mientras yo voy a ir montando mi plato, que ya está prácticamente todo, tengo la salsa, tengo esto, tengo el queso, te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par, empresa nacional que te trae todos los días a tu mesa productos de calidad. Estamos hablando de harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar vellú instantáneo. Pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Bueno, tenemos los canelones. Ustedes recuerden que esta preparación la pueden sí o sí hacerla al horno. O sea, así como están, los bañan en la salsa, le ponen queso por encima y los mandan directo al horno. Que se gratinen bien. En este caso, te hago una presentación en formato frío. El canelón, así como está, teníamos la salsa, ¿recuerdan la salsa? Bueno, por encima la salsa y está listo para darle con todo. Ahí esa escena, hacerla en slow motion cuando cae la salsa, estaría buenísimo. Ahí, salsa por todas partes y justamente esta es tu opción para poder zafar cualquier almuerzo, cualquier cena. Esto incluso lo puedes tener listo. Por ejemplo, lo tenés listo, tenés unas cuantas masas listas en la heladera porque te aguanta mucho tiempo. Aguanta por lo menos 3 a 4 días la masa lista. Entonces, vos lo cargas con lo que quieras después. Y tenés, por ejemplo, unos vegetales, qué sé yo, atún, puede ser pollo. Rellenás y llevas para el almuerzo en la oficina, por ejemplo. Bueno, hablando de eso, te tengo que hablar de Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción. Yaquipangao, la dupla destructora de grasa, destruye de verdad la celulitis y combate la obesidad. Además de darte también un abdomen de acero. Yaquipangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura. Call Center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, vamos con un resumen de lo que hicimos. ¿Qué fue lo que empezamos a trabajar? Primero que nada, lo que es la masa, que necesita tener bastante descanso. ¿De qué hablo? Tiene que hidratarse la masa. ¿De qué modo? Hicimos un poco de leche en la licuadora, le agregamos la leche, los huevos, la sal y a medida que íbamos licuando esa preparación íbamos agregando la harina. ¿Por qué hacíamos eso? Porque queríamos que no se formaran grumos, para asegurar que la masa quede lo más lisa posible sin ningún grumo. Una vez que hicimos eso, retiramos la masa de la licuadora y lo dejamos descansar. Dejamos hidratar esta masa durante por lo menos 15 a 20 minutos para que cuando la cocinemos la consistencia de la masa sea espectacular, sea lo que estábamos buscando. Después que hicimos, trabajar el relleno, que eso ya es independiente de cada uno, ustedes hacen como quieran. Pero en este caso, ¿qué hicimos? Fue jamón, queso, lo cortamos bien, le agregamos albahaca, aceitunas, le agregamos queso, crema y empezamos a mezclar hasta formar un relleno bastante cremoso, pastoso para poder después rellenarlo. Después trabajamos la salsa era crema de leche, un poco de sal, pimienta, aceite de oliva y también nuez moscada para que tenga ese gusto potente. A eso ustedes le pueden poner, por ejemplo, queso azul, queso roquefort, pueden ponerle queso crema, entonces tienen una salsa de 2-3 quesos. Y después, nada más que nada, lo más rápido es un poco de almidón disuelto en agua para poder crear la salsa, espesarlo y después servirlo. Después que hicimos, nada más que armar, ya todo junto y le pusimos la salsa. Así que esta es la opción para ustedes.
los vuelvo a ver mañana con otro episodio, en otro capítulo, en otra edición de Cocinemos Juntos. Chau, chau. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.